tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra cita semanal Al Descubierto. Les saluda Endrina Yepes. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada de esta semana. Ella destaca por ser una de las diputadas más jóvenes de la Asamblea Nacional. Tiene tan solo 25 años y es representante ante el Parlamento de la Mesa de la Unidad Democrática por los circuitos Caracas, Katia La Pastora, El Junquito. Ella es María Albert Barrios. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Endrina. Gracias a ustedes por la invitación. Es muy interesante tu presencia en el estudio porque hay distintos temas que abordar. Tal vez muchos conocieron de ti al tener como una victoria electoral uno de los circuitos que era bandera del chavismo. Tuviste la oportunidad de competir en esos circuitos frente al hoy ministro de Comunicación Ernesto Villegas, frente a Freddy Bernal, lo que suponía un reto bastante complicado porque precisamente ese sector del oeste de Caracas era bastión del chavismo. ¿Cuál crees tú fue la clave para la victoria de la oposición en ese sector? Bien, nosotros, los jóvenes que hoy estamos en estos cargos de elección popular, creemos en una forma distinta de hacer política, de la política lineal, la política donde somos iguales, donde representar a los catienses te hace un catiense más, donde representar a ese electorado, haya votado por ti o no, te hace conocer, vivir y estar junto a ellos en cada una de las etapas de vida que han tenido. No te niego que en la campaña pude compartir con mucha gente en las colas, pero hoy me toca compartir con muchos de ellos la ausencia de la cena o el tercer plato del día, ¿no? Entonces siento que nosotros, dentro de esta nueva forma de hacer política, dentro de esta lucha por rescatar al país, por rescatar la forma y el deber ser de los servidores públicos, está el ser hombro a hombro y ser compañeros fieles de la voluntad de nuestro pueblo y de lo que día a día vive aquel que nos da un voto de confianza y aquel que no nos las da, pero que igual es parte de esa gran representación que nos toca asumir. Ahora bien, diputada, hay muchos analistas políticos que tras los resultados electorales, más que atribuirle una victoria a la oposición venezolana, le atribuyen una derrota al chavismo. Desde este punto de vista, es muy interesante la lectura, tanto para que él salió derrotado como para el victorioso. ¿Cuál piensas es el principal aprendizaje que existe tras estos resultados electorales que ya cerrando el último trimestre del año siguen analizándose? Endrina, el pueblo venezolano tiene una determinación y el 6 de diciembre sirvió como muestra de ello. Es la determinación de vivir mejor, de apostar por un país donde se pueda comer bien, de un país donde haya seguridad de verdad, en un país donde hayan cambios reales, de lo malo por lo bueno, un país donde hayan oportunidades. Los venezolanos eligieron por proyectos, eligieron por futuro, no eligieron por caras. El hecho de haber tenido la victoria versus un Freddy Bernal y un Ernesto Villegas no me hace más ni menos que ellos, me hace tener la responsabilidad de representar la necesidad y la voluntad de esos electores, de Katia, del Junquito y de La Pastora, de esos caraqueños, Endrina, que tienen 17 años acumulando, las ganas de vivir mejor, las ganas de tener una ciudad limpia, las ganas de ver calles más seguras, iluminadas, las ganas de ver colegios que estén a la altura de los sueños que tienen sus hijos y de los sueños que tienen los padres sobre sus hijos, no escuelas que se estén cayendo como está pasando en Caracas. El sueño de tener una ciudad que sea ese sueño tan grande y tan bonito que tenemos todos cuando vemos un cuadro del Ávila con una ciudad profunda y una ciudad grande. Esa Caracas que todos soñamos. Ese es el sueño de los catienses, de los junquiteños y los pastoreños. Un sueño que se ha venido mermando gracias al gobierno que está en turno, porque sencillamente pudo más las ganas de mantener el poder que el hecho de entender que tienen que responderle a los venezolanos, de que tienen que entender que el servidor público está al servicio de la nación y no al servicio de los que ostentan el poder. Por eso para los jóvenes de hoy en día, el compromiso, el deber y las ganas es para hablar de futuro. Es para saber que los que vivimos hoy tenemos las ganas y los ojos en lo que está pasando, pero en lo que podemos lograr si seguimos unidos como venezolanos y nos seguimos organizando, no solo en manifestaciones de voluntad, sino en los distintos espacios de participación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que pese a esta transición, a esta crisis, hay un futuro para todos los venezolanos, hay un sueño país y sobre todas las cosas está escrito que se puede construir ese sueño que todos tenemos de la Venezuela que queremos y que merecemos.
Cuando mencionas la palabra futuro, es inevitable recordar parte de lo que fue tu discurso en el Parlamento, cuando hacías referencia a que no estabas allí para hablar del pasado ni de la historia, sino para hablar del futuro. Eres una diputada muy joven, por respeto siempre a los entrevistados los llamamos de usted, pero no puedo hacerlo porque cuesta hacerlo a pesar de su investidura como diputada. Pero pienso también en los jóvenes venezolanos que han dejado el país precisamente bajo ese argumento de buscar un futuro distinto. ¿Cuál es el mensaje para esos jóvenes? Que se preparen para volver. Ellos, muchos muchos de los que hacen vida en la calle, de los que compartieron conmigo, de los que, digamos, de los que estudiaron conmigo en carrera, de aquellos que te acompañan en la calle, que tú sabías, mira, el vecinito, bueno, al final se fue a Colombia o se fue a Ecuador. Todos ellos están saliendo con el sueño de regresar. Muchos se van con el sueño de volver. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que se preparen para volver. ¿Y a los que se quedan? Pues que sigamos luchando por ese país que va a ser de todo. Mira, la vida son decisiones, Hendrina. Decisiones para que las consecuencias te hagan feliz o realmente te demuestren si el desafío que asumiste era para ti. Quienes tomamos las decisiones lo hacemos por el futuro del país, por el país que nos vio crecer, por el país donde nos formamos, en el país donde tenemos a nuestros amigos, donde tenemos a nuestras familias. Mira, me preguntas a mí, muchos de mis familiares se están yendo del país. Muchos de ellos creían en el proyecto de Chávez. Y hoy se van, ¿con qué idea de este gobierno? Un gobierno fracasado que desilusionó y acabó con los sueños de todos los venezolanos. La revolución no era otra cosa que un cambio brusco de lo malo que pudo haber pasado un grupo del país por lo bueno que podía prometer Chávez. ¿Y qué es eso hoy en día? Desilusión, inseguridad, el que me voy porque no me alcanza, el que me voy porque no consigo, el que me voy porque no tengo oportunidades, el que me voy porque en otro país puedo caminar las calles con mi teléfono y tomar fotos de las bellezas de mi ciudad. Muchos caraqueños, muchas personas, familiares de todos los casos, de todos los estratos, están yéndose. Pero están yéndose ¿para qué, Hendrina? Para tener una mejor calidad de vida, para tener un poder adquisitivo que les permita comer, que les permita recrearse, que les permita cubrir salud. Con todo y que sabemos que los sistemas de salud de otros países, digamos, no son tan gratos como el venezolano, pero es que es grato el sistema de salud venezolano hoy en día, cuando tienes ya más de 20 casos de muertes por difteria y el Ministerio de Salud no se ha pronunciado sobre el caso. Son temas que le permiten a los venezolanos que nos quedamos reflexionar y entender que esta lucha es constante, pero es una lucha divina. Y es divina porque sabes que vas a lograr una Venezuela con los que están aquí y con los que van a volver corriendo para construir el sueño de país que todas las familias de Venezuela tienen hoy en día. Acerca de esas decisiones, destaca que en varias oportunidades y en otras entrevistas que estuvimos revisando, siempre haces referencia a que tu familia era chavista. ¿Qué te impulsó a ser contraria a esa postura política que tenía tu familia y cómo lo están manejando hoy? Mira, entender por qué siempre saco a relucir a mi familia es porque uno no se debe olvidar de dónde viene, ¿ok? Hendrina, esa familia a mí me enseñó a respetar al que piensa distinto. Me enseñó a no tener miedo cuando yo decidí apostarme por una carrera política, por la trayectoria en el movimiento estudiantil, por el partido en el cual milito, que es Primero Justicia, y que me apoyó incondicionalmente cuando hice la campaña, aún sabiendo que mi adversario era el exalcalde por el que habían votado unos años atrás. Esa familia, hoy son muy pocos, puedo incluso resaltar que son 2 tías realmente las que pueden seguir apostando por ese proyecto. Se desilusionó de la mentira, de la división, del odio. Porque esto es un gobierno que lo que ha buscado y lo que ha demostrado año tras año es que no hay metas del milenio, es que no hay metas país, es que no es que está tratando de superar la tasa de mortalidad infantil, es que no está tratando de superar los casos de embarazo precoz, es que no está superando la crisis en el sistema de salud y en la inseguridad, es que lo único que está haciendo es perseguir el poder. ¿Demostrándolo cómo? Pues capturando, secuestrando las instituciones, demostrando que no le importa la alternabilidad del poder, que no le importa la autonomía y la separación de los poderes, y la gente se da cuenta de eso, a lo mejor no con estas palabras, pero se da cuenta de esto cuando se te viola tu derecho a participar y a elegir.
Sabes que mucho del discurso en el cual se ha orientado la política a nivel del oficialismo, cuando se hace referencia a la Asamblea Nacional, plantean que hubo como una especie de fraude electoral, porque hicieron ofertas engañosas que hasta la fecha la Asamblea Nacional no ha podido cumplir. Hoy en día, de hecho, grandes decisiones que se están tomando en la Asamblea Nacional son consideradas como un desacato y hay temas que resultan un poco complejos para poder interpretar en la opinión pública. ¿Qué ha hecho la Asamblea Nacional desde que se instaló hasta la fecha para dar respuesta a todo ese conjunto de problemas que señala y que muchos vieron en la Asamblea Nacional una posibilidad de respuesta? Nosotros vamos a hacer una breve pausa y yo quisiera que al regreso habláramos de eso. ¿Cómo se puede manejar las expectativas que tenían los electores acerca del rol que iba a cumplir la Asamblea Nacional y con lo que ha pasado hasta la fecha? Vamos a hacer una pausa y continuamos conversando con Marialber Barrios, diputada ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Circuito 1, Caracas, Katia La Pastora y El Junquito. Continuamos al descubierto, estamos conversando con la diputada ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Marialber Barrios. En la parte anterior quedaba en el aire la respuesta acerca de las expectativas que tenían los electores cuando votaron por la oposición venezolana y con lo que ha hecho de manera efectiva la Asamblea Nacional hasta el momento, acerca de esa sensación de desesperanza que pudiera haber en muchos electores que sienten que no ha habido una respuesta contundente por parte del Parlamento. Endrin, eso parte por entender para qué y por qué la gente votó por los actuales diputados de la Asamblea Nacional el pasado 6 de diciembre. Lo hizo por un cambio. Lo hizo porque están cansados de Maduro y su gobierno. Lo hizo para ver que había realmente líderes, personas que podían estar en sus barrios, que no se iban a olvidar de ellos, que están hoy en día hombro a hombro recorriendo las calles con ellos, demostrándoles que este país no se va a acabar en Nicolás Maduro, que el país va a salir adelante y que puede hacerlo por la vía de lo legal, por el camino recto, por la vía de las leyes, con la Constitución en la mano. Fíjate, te pongo el caso del referéndum revocatorio. No es un capricho de Enrique Capriles, ni de Primero Justicia, no, el referéndum revocatorio es lo que quieren los venezolanos. ¿Qué te preguntan los venezolanos en la calle, en cada esquina, en los kioscos, en el metro, en el autobús? ¿Qué te preguntan? ¿Para cuándo el revocatorio? Porque eso es lo que quiere la gente. La gente quiso ese 6 de diciembre 112 personas luchando por sus intereses desde un espacio claro. Ese espacio es la Asamblea Nacional, sí. Hoy actualmente tenemos 30 proyectos de ley ya en primera discusión. ¿Que es una lucha entre el TCJ y la Asamblea? Yo no lo veo como una lucha. Yo lo veo como la clara manifestación de un gobierno que lo que le interesa es el poder, mientras los que sencillamente estamos apostando por el cambio seguimos en las calles con nuestra gente. ¿Qué quiere el gobierno que hagamos nosotros? Que nos sentemos en el curul esperando a ver cuándo nos van a hacer caso o cuándo van a respetar las leyes que discuten los que fuimos electos por millones de venezolanos. O sea, Nicolás Maduro no entiende que no es que está atacando a Marialber o está atacando a Henry Ramos o a Julio Borges. Nicolás Maduro no entiende que detrás de Henry Ramos, Julio Borges, Marialber Barrios y 110 y 109 más hay millones de voluntades expresando las ganas de cambiar y la determinación por revocar a este gobierno y revocar a Nicolás Maduro como presidente. Entonces, ¿qué seguimos haciendo nosotros? No nos vamos a quedar solamente en el curul, vamos a seguir en las calles con ellos, de mano a mano. Hace días estaba en Casalta 3. ¿Y qué hacían? Ahí habían vecinos que eran oficialistas y no oficialistas. ¿Y qué le explicaba a esos vecinos? Señores, el referéndum revocatorio depende de ustedes. Esto no es un tema nada más de políticos. La determinación del pueblo unido y organizado es más grande que la voluntad y que el hambre de poder de un grupito chiquito que se convirtió en un grupito burócrata y que habla desde un canal de televisión o desde una cadena nacional pretendiendo que la gente le haga caso o creyendo que así va a satisfacer el hambre, que la de alguna necesidad de la forma gente. Tienes la firme convicción de que el referéndum revocatorio se va a realizar este año, a pesar de las distintas declaraciones que han dado, donde el presidente también ha dicho que las elecciones no son una prioridad, sino que la prioridad es la materia económica. El diputado Héctor Rodríguez también ha dicho
que el referéndum revocatorio no va ni en el 2016 ni en el 2017. ¿Todavía crees que sí se va a hacer el referéndum revocatorio este año? Sí, Andrina, porque yo me quito la investidura de diputada, yo me siento parte de ese pueblo que puede lograr todo lo que se proponga. Mira, el Ejecutivo tiene sus asuntos y el CNE los suyos. Entonces, el referéndum revocatorio, la voluntad del venezolano, el derecho del venezolano, la constitución de este pueblo, no es un asunto ni de prioridades ni de antojo de Nicolás Maduro. Es un asunto escrito, es un derecho, es una ley. Ellos tienen que respetar la voluntad de este pueblo. Mira, todos tenemos un carácter soberano, un poder soberano, de elegir y de participar sobre el que nos representa y decidir si lo podemos revocar o no. Eso está consagrado en el artículo 72. Hay muchos oficialistas que incluso han cuestionado la capacidad que pudiera tener la oposición de recabar ese 20%. Yo quisiera que me hablaras acerca del plan 1356, donde tienen estimado hacer recorrido casa por casa, caminatas en todo el país, tomar esquinas, y también acerca de la movilización del 12 de octubre. ¿Qué es lo que tienen previsto? Mira, partiendo que esos oficialistas, o muchos oficialistas, como tú dices, no son más de 10 personas versus millones de venezolanos que están en las calles haciendo cola, pasando hambre, rebuscándose para pagar la lista de útiles que aún no terminan de entregar para sus muchachos. Y bueno, nosotros tenemos un plan que involucra a todos los venezolanos sin distingo de pensamiento, de raza, de color, de religión. Un plan donde, por ejemplo, el día sábado de ayer en 8, estábamos caminando en los distintos barrios del país. Luego en la semana teníamos asambleas de ciudadanos, tomas de esquina, informándole, a los venezolanos dónde iban a ser estos puntos para recoger las manifestaciones de voluntad en torno al referéndum revocatorio. ¿Por qué plan 1356? Porque son 1356 centros, donde los venezolanos van a poder depositar la manifestación de su voluntad en torno al referéndum revocatorio. Te pongo el caso de Katia, son 16 centros. Se cambiaron como 3 veces. Actualmente, hoy podemos decir que entre esos 16 centros está el Colegio Miguel Antonio Caro, el Colegio Nicanor Bolet Peraza, está la Santísima Trinidad, tenemos la Nacional España, distintas unidades educativas que están cerca de la mayor cantidad de personas y donde sabemos que también van a ir muchos catienses a movilizarse, pese a las amenazas de este gobierno que le dice, si te veo en la cola del referendo revocatorio del 20%, te quito la bolsa del CLAP. Esas amenazas se han certificado, o sea, claro, se puede hacer la denuncia. En la Ciudadela, en veredas del cuartel, ahí entre veredas de Urdaneta, veredas del cuartel, frente tienen la Ciudadela. La Ciudadela siempre se ha hablado que ha sido un espacio de adoctrinamiento político. No quiero dar detalles porque no soy de criticar personas, Gendrina, soy de criticar ideas. Y lo que yo puedo criticar ahí es que el grupo que ahí se maneja vigila y persigue a la gente para decirle que si haces esto, si recibes a los diputados, si recibes a Tomás Guanipa, si viene la diputada, si te ve en la cola del referéndum revocatorio, te olvidas de la bolsa del CLAP. ¿Por qué los CLAP terminan siendo comités políticos del oficialismo? Porque te participan la UEC, el Frente Francisco de Miranda, uno del Ministerio de las Comunas, el vocero de Alimentación, y te participa, si mal no recuerdo, alguien del Partido Socialista Unido de Venezuela, activo en la zona donde funciona el CLAP. Ese vocero de alimentación puede ser de un consejo comunal, pero los consejos comunales no se eligen, Endrina, desde el 27 de julio por Gaceta Oficial, porque eliminaron la asignación de vocería por 180 días. Este es un gobierno que no se atreve a contarse ni en un consejo comunal donde se eligen 300 familias para los voceros que deben hacer contraloría de los planes del gobierno. Eso es para que tengamos una idea del fracaso de Nicolás Maduro, del fracaso de la administración de Nicolás Maduro y de lo poquitico que están versus millones de venezolanos que con todo que no tenemos agua, que puede fallar la luz, que la basura crece, que la crisis aumenta, que el poder adquisitivo se ha perdido, no perdemos la convicción de que vamos a sacar este país para adelante. Acerca de los planes, ahora que estamos hablando del plan 1356, el presidente de la República ha sido muy enfático en decir que la oposición venezolana carece de un plan a profundidad, porque siempre se esgrime como argumento que la bitácora que tiene el oficialismo es el plan de la patria. ¿Cuál es el plan de la oposición? ¿Solamente se limita el plan a sacar al presidente Nicolás Maduro? El gobierno no tiene moral de decir que la oposición no tiene un plan, porque es un gobierno que no debate.
No podemos hablar de un presidente, de ministros que ni siquiera van a la asamblea a comparecer de sus gestiones. Entonces, te hablo de un plan, Andrina, mira, el plan de todos los venezolanos unidos empujando ese carro para adelante. ¿Cómo se logra? Hablemos del tema económico. ¿Cómo rescatamos la economía? Invirtiendo en producción, controlando la regaladera de nuestros recursos, de los venezolanos, del impuesto que pagamos a través del IVA, de lo que pagamos por cada vez que aumenta la inflación. Pues que no, eso es un recurso nuestro que no tiene que estarse regalando a los otros países, y mucho menos pagándose en actos y en tarimas del gobierno de Maduro para decir que hoy es el Día de la Paz, y entonces se para Daniela Ponte en la Plaza Diego Ibarra con 100 personas. Eso es real de los venezolanos, malgastado. Hay que controlar los recursos del pueblo e invertirlos en producción, en industria. Acerca de ese rol de Contraloría, ¿cómo puedes calificar la decisión de que el presupuesto 2017 no se lleve al Parlamento, sino que sea a través del Poder Popular que se apruebe, y que aún está a la expectativa de cómo se va a canalizar ese presupuesto 2017? Andrina, Poder Popular es sociedad civil. Es comunidad organizada, es lo mismo. El gobierno solamente le cambió el nombre. Mira, Chávez le puso Poder Popular a esto para diferenciarse del populismo de los años anteriores de sus homólogos en la región de Latinoamérica. Tú te diferencias del populismo cuando tú haces que la gente participe. Los venezolanos participaron el 6 de diciembre para tener personas legislando por ellos. Eso es mentira, que van a poner a que los venezolanos participen a discutir un presupuesto, porque los discuten son esos 10, esos 50 diputados del PSUV allá en la Asamblea, los discuten con Nicolás Maduro y sus mejores amigos para que los venezolanos sigamos pasando hambre y necesidad. Acerca de esa participación de los diputados, y ahora que hacías referencia a que los ministros no acuden al Parlamento, yo te quiero hacer una reflexión, y que en la próxima parte me respondas de manera crítica y sincera. ¿Cómo calificas lo que ocurrió esta semana en la Asamblea Nacional cuando se suspendió la sesión por falta de quórum, entendiendo que la mayoría la tiene la oposición venezolana? ¿Cómo se puede sentir un elector que votó por un cambio en la oposición y que los diputados no acudieron al Parlamento para cumplir con la sesión que estaba programada y cumplir con lo que estaba previsto en el orden del día? Vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos con más de Al Descubierto. Continuamos al descubierto. Estamos conversando con la diputada ante la Asamblea Nacional, Mayalbert Barrios. Ella es diputada en representación de la Unidad. Su respuesta acerca de cómo califica el hecho de que esta semana se suspendió la sesión del día jueves por falta de quórum, cuando la mayoría de los que conforman el Parlamento son diputados electos por la oposición venezolana. Andrina, yo con esto no quiero ser grosera ni justificar a nadie, ¿no? Pero yo fui. Yo creo que los venezolanos tienen que preguntarle eso a los que no fueron, ¿no? Tanto de una fracción como de la otra. La Asamblea Nacional realmente está pasando por una situación pesada, gracias a todo lo que hace este gobierno. ¿En qué sentido? Bueno, los diputados tenemos 2 meses sin cobrar un sueldo. Las condiciones en las oficinas administrativas, en el edificio Pajaritos, que está ahí, en el edificio José María Vargas, que está en la esquina de Pajaritos, no hay condiciones estables ni siquiera para atender a todos aquellos que buscan una ayuda. Por ejemplo, hace días, una mujer de Valles del Tuy llegaba a mi oficina y me preguntaba por Elías Agua y me comentaba que no tenía plata ni para comprar la canilla que tenía que comprar cuando llegara para poder darle alimento a su hijo, que sufría de convulsiones y no conseguía la medicina. Y yo recuerdo que le decía, mira, mi amor, independientemente de las adversidades y que no pensemos no tengamos la misma idea, yo quiero que tú sepas que esto no sale meramente de una ayuda clientelar o de que aquí esté un diputado o no. Es de que tú tienes la potestad de exigir que los diputados estemos al servicio tuyo y que estemos para acompañarte y que estemos para generar las condiciones de cambio. El diputado no te va a matar el hambre del día a la mañana, no te va a resolver el problema del agua, no te va a resolver el problema de la luz, pero estamos para generar condiciones para que esas cosas cambien para bien, generando condiciones como haciendo mantenimiento de la industria para que los servicios no fallen, generando condiciones como produciendo más, velando al menos por nuestra industria petrolera, cuando en los 70 producíamos 2 millones de barriles diarios y hoy producimos 600.000. Es un ejemplo de lo que te digo, generando condiciones para que
existe una agenda social al servicio de la gente y no al servicio de un grupo político, donde si hay ayuda, bueno, regalemos computadoras para todos los barrios, pero no es para dártela solamente en época electoral, por si votas por mí o no, te la quito. Como ha sucedido en Fuerte Tiuna, donde se saben de casos de familias que fueron sacadas porque firmaron el referendo revocatorio, los trabajadores del CENIAT que despidieron. Esa es una lucha de poderes institucional, Endrina, y nosotros tenemos que ponernos por encima de eso, siempre respetando la voluntad del pueblo venezolano y acompañándolo. Yo te puedo dar una garantía aquí, así como te garantizo que yo estuve ese jueves y esa pregunta hay que hacérsela al que no fue, al que se siente aquí y no haya ido, ¿ok? Y ahí ellos lo saben. Pero yo te puedo dar una certeza. Mi compromiso es acompañar al pueblo venezolano en sus decisiones, en las decisiones de la mayoría, a través de la participación popular. Ese poder popular existe. Hay gente que te arruga la cara y dice, bueno, eso suena muy chavista. No, es que el poder popular son las asociaciones de vecinos que le eliminaron el nombre porque les parecía muy de oposición. Es la sociedad civil que odian y le hacen la cruz porque terminan siendo ONG que realmente te hablan de la cifra, como el caso del Observatorio de Violencia Venezolano de Violencia, que te habla que en Venezuela hay 900 homicidios por cada 100.000 habitantes, siendo el segundo país más peligroso y violento del mundo, y en Irak, que está en guerra, hay 8 muertes por cada 100.000 habitantes. Eso está en el Observatorio pero Venezolano de más Violencia. allá de los diagnósticos y con esa responsabilidad que tú asumes, ¿cómo debería ser hoy la oposición venezolana para interpretar el nuevo momento en el sentido de la planificación? Si revisamos un poco las declaraciones recientes del CNE, los pronunciamientos recientes, no va a ser sino hasta el 28 o 29 de noviembre cuando se tenga una certeza de si el revocatorio procede o no. Vamos a jugar con los escenarios. Okay. ¿Qué crees tú debería hacer la oposición venezolana en el caso eventual de que no se lleve a cabo el referéndum revocatorio? Acompañar la voluntad de los venezolanos, Endrina. Mira, el 26, el 27 y el 28 van a haber millones de personas, mira, estoy consciente de eso, a las puertas de 1.356 puntos en todo el país. Que los dejen ejercer su derecho, que los dejen ejercer su derecho a participar, a elegir, a manifestarse, independientemente de la voluntad, estén a favor o no de este gobierno. Y mira que conozco a muchos chavistas y yo no tengo problema de entrarles que me han dicho que quieren que revoquemos a Maduro. Pero es que eso no lo hacemos los políticos, eso lo hace el pueblo venezolano. ¿Qué vamos a hacer los políticos? ¿Qué vamos a hacer los servidores públicos? ¿Qué va a hacer la Mesa de la Unidad Democrática? Acompañar a su gente ahí, en su voluntad. En un caso eventual de que el referéndum revocatorio se llevara a cabo o que fuera la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral en el 2017, que esto supone que solamente habría un cambio en el presidente porque se designaría el vicepresidente de la República, ¿cuál sería la estrategia de la oposición venezolana? Vamos a seguir con nuestra gente, Endrina. Mira, eso es permanente. Acompañar la voluntad del pueblo venezolano. Mira, mucha gente lo ha dicho. Y si hay referéndum revocatorio este año y si no hay, el referéndum revocatorio puede ser este año, porque los venezolanos así lo quieren. Y eso parte de la unidad y de la organización de los venezolanos. Miren lo que fue el 1 de septiembre. ¿Cuántas personas criticaron a Enrique Capriles las 2 semanas anteriores porque es que el primero está muy lejos, porque es día de semana, porque es laboral? Y el 26, el 27 y el 28 también son días de semana y son laborables y tú tienes que ver a la gente hablando con su jefe diciendo, oye, déjame acompañar ahí a quienes van a velar por nuestra manifestación de voluntad. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay posibilidades de superar los obstáculos y las barreras, sobre todo las que nos pone el gobierno. Hace un año, según el gobierno, aquí no habían elecciones. Y mira, la gente dice en la calle Ibala que le ganó a Bernal. Almagro ha dicho en declaraciones recientes que si el referéndum revocatorio no se realiza este año, debería haber acciones contundentes hacia Venezuela. Ahora yo te hablo como internacionalista. ¿Cuál es tu postura acerca del manejo que ha tenido la Mesa de la Unidad Democrática para comunicar al mundo la situación de Venezuela? Endrina, hacen lo que pueden. Y yo no quiero justificar con esto la Mesa de la Unidad o los distintos actores que han ido al mundo a expresar y hablar de la realidad que estamos viviendo aquí. El mundo entero sabe lo que está pasando en Venezuela. Y la opinión de Almagro seguramente no es la misma del presidente de Uruguay y tampoco va a ser la misma que la de Macri. Son distintas opiniones, pero todas bajo la premisa de que hay que cambiar el modelo que estamos viviendo, el de Maduro y su gobierno, porque la gente está pasando hambre, se está muriendo por falta de medicinas,
fíjate que te acabo de mencionar hace unos minutos 20 casos de muertes por difteria y nosotros necesitamos salir de esto. La gente no le alcanza la plata. Sí, hay unos productos, ya ves afeitadoras, ya ves crema, ya ves una que otra cosa en distintos locales, pero la gente no le alcanza para comprar ni el enjuague bucal, ni la afeitadora, ni la toalla que esté en el almacén. Estamos hablando de eso, estamos hablando de la necesidad del venezolano. En cuanto a las prioridades, ¿cuál ves es lo más urgente por resolver dentro de todas las crisis que están planteadas en la sociedad venezolana? Yo te hablo como María Albert, ¿verdad? Yo lo veo como lo económico-social. No puedo nada más resolver lo económico y dejar al lado lo social, y tampoco puedo resolver nada más lo social y dejar al lado lo económico. Necesitamos producción, Endrina, pero al mismo tiempo necesitamos igualdad, necesitamos respeto para nuestra gente, dejar que el venezolano participe y haga contraloría, respetar al que piensa distinto, darle libertad a los venezolanos, que ellos tengan derecho a la propiedad, que ellos tengan derecho a hablar, a expresarse, a opinar, a votar. Algo tan elemental como el voto, el gobierno hoy en día lo está atacando. Entonces no es un tema de prioridades, es un tema de saber que urge tanto lo económico, que tiene que ver con el bolsillo de los venezolanos, como lo social, que tiene que ver con el hambre, la inseguridad y la crisis de salud que estamos viviendo todos. Para muchos analistas, la solución de Venezuela no solamente pasa por el tema electoral, porque tenemos como referencia lo que acaba de suceder en Colombia, que una respuesta por un plebiscito que no fue favorable a la intención que tenía el gobierno para el acuerdo de paz, está tratando de tener un desenlace a través del diálogo. ¿Tú consideras que en Venezuela es posible que se lleve a cabo el diálogo? Y yo también te quiero hacer otra pregunta. En ese sentido, ¿quién sería el interlocutor más válido por parte de la oposición venezolana para entablar un diálogo con el presidente de la República? Vamos a hacer una breve pausa y al regreso me respondes y continuamos con más de Al Descubierto. Continuamos al descubierto, estamos conversando con la diputada ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, María Albert Barrios. El diálogo. Para que exista un diálogo tiene que haber desarrollo y acuerdos. Ya lo veíamos con la experiencia a la cual te hacía referencia en el caso de Colombia, donde un acuerdo que supone una cantidad de puntos y negociar en qué se va a ceder y en qué no se va a ceder, constituyen la base fundamental para que se desarrolle el diálogo, aparte del reconocimiento de la existencia del otro. Claro. ¿Cuáles serían las prioridades en el caso de la oposición venezolana para entablar un diálogo con el gobierno? ¿Qué estarían dispuestos a negociar y en qué se debería ceder? Endrina, mira, fíjate, el tema de Colombia, cuando hablábamos de un plebiscito, cuando comentábamos en el espacio anterior que al fin y al cabo no se había aprobado el acuerdo de paz, que el pueblo colombiano no había aprobado el acuerdo de paz. Mira, si tú me preguntas a mí, ahí hay un proceso de paz y se está ejecutando, ¿ok? Pero puede que el plebiscito no haya sido la expresión de que no todo, precisamente no todo el pueblo colombiano se sentía representado en ese acuerdo de paz. Algo así tiene que ver con el diálogo. Cuando hablamos de diálogo es cuando las partes involucradas buscan un acuerdo por el porvenir y el bienestar de todos, ¿ok? No es un tema de que tú pierdes y yo gano, no, no. Los diálogos tienen que ser para cooperar y para un bienestar en común. Bueno, al menos eso como internacionalistas, ¿ok? Lo manejamos. ¿Qué pasa en Venezuela? Que todos los venezolanos estamos pasando necesidad. ¿Y qué no se debe negociar en ese diálogo? No se debe negociar más hambre, no se debe negociar más inseguridad, no se debe negociar la crisis de salud, no se puede negociar la libertad, no se puede negociar la dignidad. Ah, ¿y eso cómo se representa? Entonces deja que el pueblo elija. Mi única condición es que el pueblo elija. Pon las tuyas. Y entonces empieza Héctor Rodríguez, Víctor Clar y todos los voceros que tiene el oficialismo a decir que el revocatorio no va este año y que somos mentirosos y que fuimos fraudulentos con nuestra gente, pero es que ellos no caminan las calles ni los barrios de Caracas ni de sus circuitos como los camina uno. Compara las redes. Mira, yo me meto en las redes y yo veo cuántos hacen uno y cuántos hacen otro. Y yo no te digo que sean, o sea, pueden ser mis adversarios políticos, pero no son mis enemigos. Yo puedo entablar con ellos una conversación perfectamente y en el mejor de los ánimos. La gente que votó por mí me conoce, sabe que soy así. De esto se trata la nueva política. ¿Tú has hablado con diputados
Claro, oficialista. claro que ¿Y sí, qué eso se surge, ve, qué eso surge se en ve. qué surge en esas conversaciones? Mira, surge tanto la necesidad de rescatar la forma de hacer política y tener debates con contenido, contenido de ideas, contenido de proyectos, como llegar al punto de, oye, yo creo que estás desgastándote mucho por el revocatorio y te puedo responder, lo voy a seguir haciendo porque el pueblo me apoya, ¿no? Entonces, digamos, es como estas peleas de gallos, o sea, pico a pico. Pero uno siempre entiende que lo que está haciendo lo hace por Venezuela. Ahora, la mayoría es la que termina dándole la razón a las dos partes y por eso volvemos a lo del diálogo. O sea, la única condición... ¿Quién sería el interlocutor más válido por la oposición venezolana para protagonizar ese diálogo? Mira, me pones en una tarea difícil porque yo no puedo negar que, de verdad, dentro de los líderes de la oposición, yo me sienta muy respetada, valorada y sienta que de verdad me han dado oportunidades para crecer y para rescatar esta forma de hacer política de la que tanto hablamos. Yo creo mucho en Ramón Guillermo de Ledo, yo valoro mucho su gestión dentro de la Mesa de la Unidad, la que tuvo. Ese es un hombre que ha estado detrás de muchos jóvenes en la formación y en el crecimiento personal y político de cada uno. Tú me preguntas y yo te puedo hablar de una Liliana Hernández, me preguntas y puedo hablarte de un Julio Borges, porque tienen que ser personas lo más moderadas posible, ¿no? Yo creo que aquí todos tenemos un papel en esta vida. Hay unos que somos más peleones que otros. Y te puedo hablar, en mi caso, la gente no cree precisamente que yo pueda ser peleona, pero cuando agarro un micrófono, no me preguntes de dónde me sale toda la rabia contenida de ver tanta injusticia en la calle. ¿Rabia de qué? Mira, rabia de ver necesidad, de ver niños con ojeras y llagas en la piel por desnutrición, ¿ok? Rabia del deterioro social que estamos viviendo por malas políticas gubernamentales. Porque hay gente que dice, no, es que la cultura del venezolano no es así. Miren, Drina, yo crecí en el Guarataro y ya a las 5 de la mañana tú podías oler el budare de las casas porque la gente se está listando para salir a su trabajo. ¿Me entiendes? No es cultura del venezolano, es una mala política, es falta de prevenir, es falta de generar condiciones para que las cosas cambien o mejoren. Acerca de esos cambios y mejoras, y cuando haces referencia a una nueva forma de hacer política, eres muy joven. Desde que naciste has estado en este contexto político de hoy y se ha estigmatizado mucho de manera negativa lo que había antes, y de hecho ha habido calificativos como llamar a lo que había antes la Cuarta República, y se ha hablado de la connotación negativa. Cuando ves la política, ¿cómo la interpretas? ¿Cómo volver a ese modelo, como rectificar sobre lo que existe en una línea de tiempo? ¿Cómo ves la política? El presente es un reto. Es el reto de que entendemos que los que hoy asumimos la política inmediatamente somos servidores públicos. Somos instrumentos de nuestra gente. Estamos al servicio de la nación, al servicio de los venezolanos, al servicio del bienestar y de la prosperidad del país. No me pidas una línea de tiempo, Andrina, porque no puedo hablar de un proceso ni un proyecto que no viví. Si hablo desde del presente. Si me preguntas qué puedo rescatar y qué no puedo rescatar, ese sería otro debate. Pero yo tengo que hablar del presente como un reto para los jóvenes de asumir tareas a corta edad, solo porque tenemos una profunda vocación de servicio y queremos echar este país para adelante. Andrina, yo no me quiero ir de mi país. Yo quiero morir en Venezuela. Yo quiero volver a tener el café con sabor al café de Venezuela en mi mesa. Y yo sé que ese es el sueño de muchos. Algo tan simple puede llegar a ser algo grande también. ¿Cuántas mujeres de 25 años como yo hoy en día tienen la posibilidad de decir, a los 30 me compro mi casa? Ninguna, Andrina. Ninguna. Seguimos viviendo con nuestros padres, seguimos viviendo alquiladas, muchas de pronto pensando que van a tener que tener un hijo afuera, porque aquí va a ser muy difícil de mantener. Esos sueños son los que está golpeando el gobierno, no nos está golpeando a los políticos. A mí mi vocación de servicio no me la va a quitar nadie. Quiten o no quiten el sueldo de la asamblea, hagan lo que hagan o no con la asamblea, yo sigo siendo diputada porque el pueblo me eligió. Y yo voy a responder a los que me eligieron y a los que no, por su bienestar y por la prosperidad de mi país. Se ha hablado mucho de la necesidad de conectar esas necesidades que existen en el pueblo venezolano con la forma de hacer política. ¿Dónde crees tú está hoy la conexión del gobierno con lo que está sucediendo en Venezuela? No hay.
No, es que no hay conexión. Endrina, la gente en la calle piensa que los políticos tenemos escoltas, camionetas blindadas, 3 casas, una cuenta en dólares y nos vestimos de marca. ¿Por qué? Bueno, porque tienen 17 años viendo eso. ¿Me entiendes? Hay gente que me ve en la calle y me dice, ¿tú no tienes escolta? No, ¿para qué? ¿Para qué? Si yo no debo. Yo no le debo nada a nadie. Y ese es el verdadero ser de la política. Tú no tienes que deberle a nadie, salvo el hecho de que ya te debes al que te elige, al que apuesta por ti y a todos, porque estamos aquí para ser instrumentos. O sea, cuando te digo esto, Endrina, es porque hubo una parte en mi vida donde yo separo mis intereses personales y pasan a ser mis intereses colectivos. Mis propios intereses son los colectivos. Deja tus intereses personales, claro, tienes la necesidad de superación, de crecer profesional, académica, personalmente, políticamente, ¿por qué no? Pero mi interés es mi interés colectivo, es decir, que mi gente coma, que mi gente pueda vivir en paz, que mi gente se monte en el metro y no tenga que decir 1000 groserías por el retraso, mucho menos cuando hay una manifestación de voluntad o hay una gran movilización del pueblo de Venezuela contra este gobierno. María Albert, se nos acabó el tiempo. Un mensaje final, diputada. Vamos a salir adelante. Yo quiero que Venezuela tenga esa esperanza firme. Unidos somos grandes, somos invencibles. Eso parte de nuestra unidad y de nuestra organización. Solamente veamos los momentos que hemos tenido para estar unidos y desde ese 1 de septiembre lo decidimos así. Vamos para adelante, que es posible cambiar. El referéndum revocatorio es de todos nosotros, puede ir este año y bueno, a seguir construyendo la Venezuela que todos queremos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy al Descubierto y por supuesto gracias a ustedes por acompañarnos como siempre. María Albert Barrios, diputada ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Circuito 1, Caracas, Katia La Pastora. Gracias por estar con nosotros. Endrina, muchas gracias. Será hasta la próxima.